暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 9. La llama heredada y la boca del abismo. 1. El descenso al matadero. El camino hacia el nivel 8 ya no parecía parte de la ciudad de los enanos. Las escaleras estaban cubiertas de una sustancia viscosa y negra, la sangre de los demonios, mezclada con el rojo brillante de los soldados caídos. Luna, Traya e Ino bajaban saltando sobre cuerpos y armaduras destrozadas. El aire era irrespirable, cargado de azufre y descomposición. «No mires, solo corre», le gritó Traya a Luna, pateando la garra cortada de un monstruo que bloqueaba el paso. Al llegar al umbral del nivel 8, se detuvieron en seco. La inmensa galería de carga se había convertido en un infierno. No eran cientos de demonios, era un tsunami de carne gris, una masa de criaturas deformes, con múltiples extremidades y bocas, se abalanzaba sobre una delgada línea dorada que defendía la entrada al elevador. 2. La danza del rey y el zorro. A lo lejos, Luna vio algo que le robó el aliento. Eran ellos. El rey Thorin era una montaña inamovible. Su martillo, rompemontañas, brillaba con runas azules. Con cada golpe, una onda de choque pulverizaba a 10 o 20 demonios a la vez. No retrocedía ni un milímetro. Era el escudo definitivo de su pueblo. Pero lo que hipnotizó a Luna fue Setsuna. Ya no era la maestra estricta que bebía té. Era una tormenta plateada. Sus 9 colas se habían alargado y endurecido como acero, moviéndose independientemente para empalar enemigos, bloquear ataques y barrer el suelo. En sus manos, 2 abanicos de guerra cortaban el aire enviando cuchillas de viento afilado. Se movía con una gracia letal, bailando entre las garras de los monstruos sin que ni una gota de sangre negra manchara su túnica. «Mantengan la línea», rugió Thorin. «Si pasamos, ellos suben». Sin embargo, el número era demasiado. Por cada demonio que mataban, 3 más ocupaban su lugar. La línea de escudos empezaba a doblarse. Un grupo de saltadores, demonios ágiles, trepó por las paredes y se lanzó desde el techo, directo a la espalda expuesta de Setsuna. 3. El fuego de Akiko. «¡Setsuna!», gritó Luna. El miedo desapareció, reemplazado por un instinto puro. Luna corrió hacia el borde de la barandilla. No pensó en sellos de manos ni en técnicas, solo pensó en quemar. Recordó la posada, recordó a su madre y canalizó toda esa furia en su garganta. «¡Katon!», bramó Luna. De su boca no salió una pequeña bola de fuego.
salió un torrente de llamas de un naranja intenso, casi rojizo, que rugía como un animal vivo. El fuego cruzó el aire y golpeó a los saltadores justo antes de que tocaran a Setsuna. ¡Boom! La explosión fue devastadora. El fuego no solo quemó a los demonios, los incineró hasta los huesos en un segundo, dejando una estela de calor que obligó incluso a los enanos a cubrirse los ojos. Setsuna se giró, con los ojos abiertos de par en par. Por un segundo, entre las llamas y el humo, no vio a una niña de 7 años. Vio la silueta de Akiko, su amiga y rival, sonriendo con esa ferocidad legendaria que hacía temblar a los espíritus. «Ese fuego», susurró Setsuna, atónita. «Es el fuego del zorro celestial». 4. La regañina en el infierno. Luna cayó de rodillas, jadeando. El ataque le había consumido casi todo el maná. Traya e Ino llegaron a su lado, levantándola. Setsuna apareció frente a ellas en un destello de velocidad. Su rostro estaba sucio de hollín y sus ojos pasaron de la sorpresa a la furia protectora. «¿Qué demonios hacen aquí?», gritó Setsuna, agarrando a Luna por los hombros. «Les dije que se quedaran en el refugio. Esto no es un juego, niñas estúpidas». «Iban a matarte», replicó Luna con lágrimas en los ojos, señalando los restos carbonizados de los demonios. Setsuna se quedó callada. Miró el fuego que se extinguía y luego a la niña. Suspiró, soltando la tensión. «Gracias», dijo suavemente. «Pero si vuelven a desobedecerme, yo misma las encerraré en una celda. Ahora, a mi espalda. No se separen ni un metro». 5. La visión de la gula. El respiro duró poco. Un sonido húmedo y grotesco, como miles de huesos rompiéndose al mismo tiempo, resonó desde el fondo de la galería. Los demonios menores se apartaron, chillando de miedo ante su propio amo. De la oscuridad emergió Belcebú, el general de la gula. Luna sintió ganas de vomitar. No era un guerrero, era una masa inmensa de carne pálida y sudorosa, flotando sobre patas de cangrejo hechas de huesos. Su boca no tenía labios. Era un agujero negro lleno de dientes giratorios que goteaba una bilis ácida. Pero lo peor era su estómago. Era transparente, y dentro se podían ver rostros de enanos y piedras digiriéndose lentamente. «Carne fresca», gorjeó Belcebú. Su voz sonaba burbujeante, como si tuviera líquido en la garganta. «Huelo, zorro, huelo a la niña que Yurei quiere». Belcebú señaló a Luna con un dedo hinchado y deforme. «Traedme a la pequeña», ordenó. «El resto es comida». La sola presencia del general hizo que Ino se escondiera tras las piernas de Luna, temblando. Traya apretó su martillo, pálida como el papel. Estaban frente a uno de los 9, el mal puro. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. Woman,
makes it all complete，笑声温暖了我的心。Every little